Buenos días, hermanos, y Dios les bendiga. Vamos a abrir nuestra Biblia en Segunda de Crónicas 7:14. La mayoría de nosotros ya no sabemos este versículo. Cuando lo tengan, lo vamos a leer todos juntos, ¿amén? Segunda de Crónicas 7:14. Todos juntos, hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convierten de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Qué versículo más bonito, ¿verdad? Porque aquí hay una promesa para nosotros. Pero solo hay un requisito. Dice: si se arrepintiesen de sus malos caminos. Entonces recibiremos todas las promesas que hay aquí en la palabra para nosotros. Amén. Entonces yo creo que el Señor es fiel en cumplir sus promesas. Falta que nosotros lo busquemos con todo nuestro corazón. Amén. Vamos a hacer una oración para empezar nuestro servicio. Señor y Padre, en esta mañana, Dios, te damos gracias por el infinito amor que tienes para con nosotros. Gracias porque esta mañana hemos podido, Señor, reunirnos en tu nombre, Padre. Hemos venido, Padre, a este lugar a darte la gloria, la honra y la alabanza, mi Señor. Te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que está presente, Padre. Aún el que no ha venido, apresura sus pasos para que se goce juntamente con nosotros. Te pido que bendigas a nuestros hermanos que nos escuchan a través de la línea, Señor. Que tú seas con ellos y que también sientan tu presencia, Señor. En esta mañana tú derrames bendición especial en cada vida y cada corazón, Señor. Cada paso que está delante de tu presencia tú lo conoces. Tú conoces nuestro sentir, nuestro pensar, nuestro caminar, Señor. Todo lo sabes tú. Por este día de reposo, Señor, dispuesto, Señor, con un corazón sincero, con un corazón agradecido. Estamos delante de ti para ser llenados, para ser saciados contigo, Señor, de tu presencia, de tu Santo Espíritu, Señor. Da una bendición especial a mis hermanos de la alabanza, Señor, ministrales a través de tu Espíritu Santo, para que ellos a través de la alabanza nos ministren a nosotros, Señor, y la alabanza llegue delante de tu presencia, Padre, como el incienso de la tarde. Bendice a cada maestro, Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que bendigas la vida y el corazón de cada uno de mis hermanos. Bendice, Señor, la palabra de esta mañana, que llegue a nuestro corazón, que tú obres con poder y gloria, Señor, en cada uno de nosotros, porque tú sabes la porción que necesitamos, Señor. Tu palabra es viva y eficaz, y más cortante que una espada de 2 filos que penetra hasta lo profundo de nuestro corazón, Señor. Y en esta mañana necesitamos esa palabra, Señor, que penetre en nuestro corazón para que podamos ser coherederos de la promesa que tú nos das en esta mañana, Señor. Si alguna de nosotros, nuestra tierra, no estuviera sana, Señor, dice tu palabra que tú sanarás nuestra tierra, Señor. Y tú nos llenarás de bendición, Señor, y derramarás bendición especial en nuestra tierra. Y en esta mañana, Señor, si alguno de nosotros trae algo que estorba, tú quítalo, porque tienes el poder y la autoridad para hacerlo, Señor. Agradezco tu presencia, Señor, agradezco tu amor, y hemos venido, Señor, a darte la gloria, la honra y la alabanza solamente a ti, Señor. Gracias te damos en esta mañana, Señor, y permítenos gozarnos delante de tu presencia. Recibe la alabanza de cada vida y cada corazón que se ha presentado en esta mañana delante de ti, Señor, con un corazón agradecido, Padre. Te damos las gracias por permitirnos reunir en el nombre de Cristo, Padre, y sigue llenando nuestros corazones, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor, hermanos. Dejamos el lugar a nuestra hermana de la alabanza. Gloria a Dios, hermanas, pues en esta mañana, así como acabamos de leer, debemos de volver nuestros caminos a Jehová, nuestro corazón y en él, gracias a Dios. Vamos a entregárselo esta mañana con alegría y con gozo, amén. Gloria al Señor, que Él es digno de ser alabado, amén. Amén. Pueden pasar a sus clases, vamos a este lugar a la palabra del Señor. Amén, hermanos, que Dios les bendiga. ¿Sí se escucha, verdad? Toma asiento, hermanos. Póngase cómodo. Vamos a inclinar nuestros rostros para hacer una oración. Dios, Padre eterno, Padre bendito,
Te alabamos, te glorificamos y exaltamos tu santo y bendito nombre. Gracias, mi Señor, porque tú estás en medio de tu pueblo. Tú estás en medio, bendito Señor, de las personas que queremos entregar nuestro corazón, nuestro alma, nuestro espíritu. Tú nos redarguyes día con día, nos haces sentir tu presencia y también, bendito Padre, nos llenas de tu amor. Tú amas, bendito Señor, a cada uno de tus hijos, no importando las fallas, bendito Señor, porque en esa cruz, bendito Padre, tú nos compraste a un valor invaluable. A un bendito Señor que nosotros no te habíamos conocido. Tu sacrificio sirvió, bendito Señor, para la redención de nuestros pecados. Y es por eso que decimos, bendito Señor, que tú nos conocías, pero nosotros a ti no, Señor, y aún así moriste por cada uno de nosotros. Y diste a tu Hijo unigénito, el Señor Jesucristo, murió por cada uno de nosotros, y te damos gracias. Solamente nos queda entregar nuestro corazón, que siempre tengamos un corazón contrito y humillado hacia ti, bendito Señor, porque con ese corazón contrito y humillado abrimos esa puerta hacia ti, bendito Señor, para recibir tu palabra, tu ordenanza, tus preceptos, bendito Señor, y también, bendito Padre, para ser hacedores de los mismos. Te doy gracias por la vida de mis hermanos, gracias porque están aquí, gracias por los hermanos que están conectados o que han de ver esta transmisión, bendito Señor. Te alabamos y te glorificamos y te damos gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, tomen asiento. ¿Cómo se encuentran hoy? Bendecidos. ¿Enfermos? ¿Hay algún enfermo entre nosotros? ¿No? ¿Hay alguno triste entre nosotros? ¿Hay alguno alegre entre nosotros? Sí. Las emociones qué importantes son, ¿verdad, hermanos? Y finalmente, nadie nos dice, o nadie nos debería de dictar cómo son las emociones, es decir, las emociones de cómo nosotros vamos ejecutando cada una de las emociones que tenemos. Finalmente la emoción es algo natural, algo que está dentro de nosotros y podemos tener o ser felices o tener cara de personas amargadas. Esa también es una emoción, un sentimiento, o al menos reflejamos algo, porque hay personas que no reflejan ni amor, ni sentimiento, hay personas que no reflejan absolutamente nada, ya al menos reflejan unos la tristeza, otros el enojo, otros la ira. Si yo les contara que en 1946 terminó una guerra que fue la Segunda Guerra Mundial, y si volteáramos hacia el oriente, en donde un país fue bombardeado mediante una bomba, no de las que se escuchan en el huracán, sino una bomba atómica. ¿Qué país fue? Japón. Y muchos dicen que Japón, después de ese año de 1947 a 1970, yo creo que ninguno de los de aquí probablemente hayan nacido. Bueno, sí, ¿no? Ya un poquito, la verdad. Japón empezó a recuperarse. Le llaman el milagro de Japón en ese intervalo. Y empezó a recuperarse y hoy en día es una potencia mundial. Destruyeron a Japón mediante una bomba en Hiroshima y Nagasaki. ¿Qué les diferenció a Japón después de que destruyeron todo su país? ¿Qué fue lo que todo el pueblo de Japón, en qué se centró? ¿En qué se visualizó para ser hoy una potencia? Y tenemos marcas japonesas de muy buena calidad. El viernes pasado escuchábamos el tema de el hermoso andar.
Y el hermoso andar lo vimos, que finalmente puedo yo decir, me pongo una coraza, pero ¿qué pasa si esa coraza es de mala calidad? Pues en algún momento va a traspasar algo. Si yo me pongo un yelmo de mala calidad, en algún momento va a traspasar algo. Si mi espada no es de buen filo, pues no va a matar. Si mi espada no está bien templada, pues no va a funcionar, se va a cortar. Y quizá usted sabe que los materiales llevan un proceso de temple. Y el cristiano, supongamos que el cristiano no conoció en su juventud al Señor Jesucristo, pero vino una bomba y usted y yo no conocíamos al Señor Jesucristo y nuestro terreno estaba destruido, mi alma, mi cuerpo, mi pensamiento. Pero cuando llega el Señor Jesucristo nos empieza a dar esa motivación, nos empieza a decir cómo debemos comportarnos. Hay una secuencia, más bien, hay un libro de instrucciones que todos lo conocemos, pero me regreso al tema de Japón. Finalmente Japón es una potencia hoy en día mundial, con buenos dividendos en cuanto a la calidad, y conocemos muchas empresas japonesas: Toyota, Suzuki, Mazda, Yamaha, Sony, Panasonic, Hitachi, creo que hasta Samsung me parece que es. ¿Y esos qué te dan? Un instrumento, un equipo, un medio de transporte confiable. La pregunta que hoy yo le hago, hermano, es: nosotros tenemos eso que Japón en algún momento, después de estar destruido, tirado, pisoteado, se levantó. Tenemos nosotros eso en nuestro cuerpo, en nuestro corazón, en nuestro pensamiento, para llegar a la meta final. Somos unas personas templadas que Dios puede utilizar, o somos unas personas que no tenemos en nuestra espada el filo necesario para que primero mi vida se vea un reflejo y un hacia dónde voy. Porque si no sabemos hacia dónde vamos a entrar un poquito en materia, hermanos. Vamos a ver Hebreos 12:1. Hebreos 12:1, hermanos. Me voy a quedar con ese versículo, pero hasta el final dice algo bien importante. Hebreos 12:1, disculpen, hermanos, pero listo. Dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Va de nuevo: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Me quedo con las primeras líneas y con la última. Dice que nosotros tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos. ¿Quiénes son nuestros testigos? Estamos aquí porque somos los primeros que, al hacer algo, fungen como un testigo ocular. Y las segundas líneas con las que me quedo es: y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Corramos con paciencia. Japón en su momento, al verse destruido, empezaba a correr con paciencia a lo que hoy es una primer potencia mundial. Yo creo que en algún momento ellos no lo imaginaban. Nosotros, cuando estamos destruidos o estábamos destruidos o podemos estar destruidos aún siendo cristianos, pregunta: hay testigos oculares que muchas veces te dicen: ¿no eres cristiano? ¿Por qué te
muestras así? ¿Por qué estás triste? ¿Por qué estás contento? ¿Por qué estás alegre? ¿Por qué estás de cara? ¿Por qué estás así? ¿Por qué estás así? Tenemos unos testigos alrededor. Pero si nosotros estamos destruidos o estuvimos destruidos, tenemos la paciencia de correr una carrera por delante, tenemos la paciencia de tener por delante un objetivo hacia dónde quiero llegar. Si hoy se pregunta usted como cristiano, ¿cuál es su objetivo? ¿Cuál es su objetivo en el Señor? Y lo importante, como lo veíamos también el viernes, es ¿cómo voy a llegar a hacer eso en el Señor? Hablamos de la armadura de Dios el viernes. Eso es ¿cómo voy a llegar a ser? ¿Cuál es mi objetivo? ¿Cuál es nuestro objetivo? Todos pensamos que debe de ser el reino, la patria celestial. Ese es el objetivo de todos nosotros. Japón en su momento se imaginó ser una primera guerra mundial. Alguien que ha ido a Japón, que es muy cercano, en este caso a mí, hermanos, nos dice que él estando allá, es un jefe del trabajo, él estando allá, hubo un terremoto. Y dice, pues acostumbrados los latinos a salir corriendo de donde sea, pues él se bajó corriendo y pues todos los japonesitos se le quedaron viendo. ¿A dónde vas? Porque la ideología de allá es hacer las cosas con calidad. Dice esta persona que si allá se cae un edificio es la deshonra del arquitecto que lo construyó y lo malmiran. Entonces, la gente de allá tiene una mentalidad diferente. Si algunos conocemos quizá algunos procedimientos que los japoneses utilizan, son muy cuadrados, son muy prudentes, esa es el nombre de esta prédica, son muy prudentes para hacer lo correcto, para alcanzar el objetivo que ellos se trazaron y llegar a la meta. Entonces ellos son prudentes porque construyen cosas con calidad. Aquí tenemos un coche, un Mazda, son buenos los coches, y usted puede decir a lo mejor también los del de Volkswagen, lo que sea, hermanos, pero nuestra vida, ¿en qué está construida? Está construida sobre cimientos de calidad. Tenemos la armadura, el yelmo, la espada, ¿de buena calidad o es frágil? Para usted, hermano, ¿qué es la prudencia? Porque muchas veces se nos ha acostumbrado o se nos ha dicho que sé prudente a tu caminar, sé prudente a tu andar, sé prudente, pero nadie nos dice, sé prudente después de que hiciste algo, tú sé prudente para tratar de corregir las cosas. Japón en su momento, pues se quiso poner al tú por tú, no fue prudente y por eso la bombardearon. Posteriormente se restauró, fue prudente, marcó formas de vida, estereotipos, y todos dijeron, este es el manual de cómo actuar, y todos se apegaron. Nadie se salía a derecha, nadie se salía a izquierda, para llegar todos al mismo objetivo, para que quien se parara a hacer algo por Japón, se parara a hacerlo de la misma forma, con el mismo objetivo, con la misma directriz. Y nosotros, como cristianos, tenemos lo mismo, tenemos un libro de instrucciones. Dios nos ha dicho, sé prudente en las cosas que tú tienes que hacer antes o después de que las hagas, sé inteligente. Y yo le pregunto, sé sabio. Y yo le pregunto, ¿qué es la prudencia? Vamos a ver un ejemplo más. ¿Cuántos cochitos suben aquí? Muchos. Y si, esto lo comentaba en la semana con un grupo de personas, ¿quién últimamente se ha subido a un bochito? En la parte de atrás el bocho no trae cinturón de seguridad, pero en la parte de adelante sí. ¿Y quién cuando se sube a un bochito en la parte de adelante se pone el cinturón de seguridad? Nadie. ¿Quién cuando se sube a un coche nuevo se pone el cinturón de seguridad? Bueno, muchos pueden decir no, pero si yo le pregunto a Charlie, ¿qué pasa si su coche al momento de subirse no se pone el cinturón de seguridad, tanto el copiloto como el piloto? ¿Qué le pasa al coche? Se va a descomponer.
Y peor aún, está una alarma dando lata, ¿no? Inclusive hay muchos que la bloquean, inclusive hay algunos que ponen el cinturón, lo enganchan al soporte y ya, sin ponerse nada enfrente. ¿Es calidad eso? ¿Es una calidad de vida? ¿Qué riesgo puedes tener? Muchos. ¿Cuánta gente no se ha muerto? ¿Qué riesgo estamos cometiendo si la palabra de Dios la hago a un lado? Porque no soy prudente. Ahora sí les debo contestar. ¿Qué es la prudencia para usted? Hacer las cosas para que tú estés seguro y, bueno, no sé cómo digo, tú estés bien y los que te rodean. Ok, eso se llama ser prudente. Por ejemplo, Víctor, que es el que más vemos que está en la moto, ¿no es prudente? Debería de ser prudente. ¿Cómo se mide la prudencia? ¿En base a cuántos accidentes tuvimos? ¿Cómo mides la prudencia cristiana? ¿En base a cuántos pecados cometiste el día de hoy? Hay un pecadómetro que nos mide para saber cuántos pecados hoy cometí. Yo no lo conozco, hermano, pero Dios sí conoce mi vida, tu vida, y Él dice: hoy no estás delante de mí haciendo mis cosas, te estás desviando a derecha o te estás desviando a izquierda, porque no vas a alcanzar la tierra celestial. ¿Por qué? Porque a pesar de que Hiroshima se reconstruyó, tú no te quieres reconstruir, tú no tienes la mirada y el objetivo hacia Dios. Entonces, ¿qué es la prudencia? Unas versiones, vámonos a Proverbios 1, 2 y 3. Retomo el tema de las motos. Hace 4 semanas me fui a cortar el pelo. Ahí había un chico, tenía como 45 años, 46, y me dice: tuve un accidente fuerte en una moto. Yo lo vi normal, pues para mí era chico, ¿no? Sin ninguna secuela, eso me refiero. Pero él me decía: en la moto yo tengo que ir al 200% de ser prudente. Tengo que ver al que está aquí al lado, al que está allá, al que está acá, al que está atrás, la moto que viene atrás de mí, el coche que viene al lado. Y sí, en la moto tienes que ser prudente. Me enseñó una foto. Tuvo un accidente, dice: ¿y eso que el accidente? Nada más me empujó el coche. Pues bueno, finalmente su rodilla, la rótula le quedó sacada. Entonces lo tuvieron que operar y el chico tardó como 3-4 meses en que otra vez él pudiera caminar. Dice: y eso que yo tengo cursos para poder caer, yo tengo cursos para hacer esto, para hacer aquello, bla, bla, bla. Y aún así, nosotros tenemos el libro que nos marca cómo tenemos que vivir, y la pregunta es: ¿lo seguimos? ¿Somos prudentes? ¿Qué dice Proverbios, hermanos? Proverbios 1, 2, 3. Perdón, 1, versículo 2 y versículo 3. Ahí no lo tienen, lo que yo lo busco, hermanos. Adelante. Para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Ok, razones prudentes. Aquí dice: para conocer razones prudentes, para recibir consejo de prudencia. ¿Es lo mismo? Una es una razón y el otro es un consejo. Una razón se da y un consejo se recibe, pero son consejos prudentes. Y ya ahorita alguien dijo: ¿alguien tiene algún otro? ¿Cómo podamos definir qué es prudencia? ¿Cómo? Ok, entonces ya nos puso más difícil, porque hay que saber el momento en el cual nos vamos a enojar con el vecino para no enojarnos todos los días, ¿no? Es un buen proceder. Exacto. Si yo le pregunto a Edith, gracias Edith: oye Edith, ¿tú tienes un buen proceder cuando te mandan a hacer una tarea en tu trabajo? Me va a decir: sí, yo tengo procedimientos, yo tengo instrucciones, a mí me dicen ahí cómo tengo que hacer X o Y cosa para ejecutarla correctamente, para que sea repetitivo y para que lleguemos todos al mismo objetivo.
Nosotros tenemos también eso, hermanos. Tenemos nosotros la Biblia, aquí dice, y Dios, para entender la sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Me quedo con razones y consejos prudentes. Entonces, si Dios me dice que me da un consejo para tener una razón, hay veces que nosotros, hermanos, ese consejo prudente lo utilizamos en contra del mismo cristiano y para poderlo justificar muchas veces. ¿No? ¿No les suena? ¿No somos así? Vamos a ver qué dice Proverbios 23, 4. Está más adelantito, Proverbios 23, 4. Ahorita vamos a entrar, hermanos, a un par de historias en la Biblia. 23, 9, es 23, 9. No hables, adelante, hermano, adelante. No hables a oído de necio, porque deseará la prudencia de tus razones. Dice, hermanos, no hables oídos al necio, porque menospreciará la prudencia de tus razones. Si tú ya recibiste un consejo de prudencia, tú ya tienes una razón prudente, y si tú vas con un necio y le das tu razón prudente, ¿qué va a pasar? Va a ser así, hermano. ¿Por qué? Porque a él no le interesa. A él no le interesa cambiar, ¿vale? Porque es un necio. ¿Y cuántos cristianos sabemos necios? Yo soy un necio, un cristiano a veces necio, porque me dan razones prudentes de buen proceder y no las quiero entender. Y me vuelvo necio. Pero aquí dice Dios que no te hagas necio. Aquí dice Dios que ya recibiste un consejo. Entonces, ¿por qué no admites ese consejo de esa persona? ¿Por qué seguimos actuando de la misma forma como fatuos, como ignorantes? Porque tenemos un consejo. Dios nos dice, tú tienes un consejo de un buen proceder. Tú tienes unas razones de un buen proceder. ¿Por qué no lo aplicamos? A Japón le dijeron cómo hacer las cosas. Retomo también otra vez Japón. Hay niños de 5 años que salen de su casa vestiditos y saben que el que lleva un uniforme así, así y así es de tal grado. Ellos se quedan a la puerta de su casa, nadie se los roba, pasa el camión y se los sube para llevarse a la escuela. También le decía, es un jefe, le decía que si alguien se encuentra algo ahí tirado, van y lo devuelven, quizás no a la persona, pero a la estación de policía más cerca, porque no es tuyo. Simple y sencillamente es un buen proceder. Y la Biblia no nos marca lo mismo. Como vimos en Hebreos 12:1, es el caminar para llegar a algún lado. O nosotros caminamos sin ton ni son. Exactamente. Y si vas a X lado, pues ya sabes que tienes que tomar un camión, que probablemente pasa muy temprano o se tarda mucho en pasar. Y si te encuentras a mucha gente, ya no te vas a subir o vas a ir como carro sardina. Ya sabes todo, tienes un buen consejo y tus padres te dicen probablemente en algún momento, ustedes como papás, ustedes le dicen a sus hijos, levántense temprano para que no agarres tanto tráfico. Ay, no, pero es mejor levantarme tarde, ir corriendo en la moto y tener un accidente. ¿Somos prudentes? No. En el momento, hermanos, que nosotros estamos en situaciones vulnerables, en situaciones tristes, en situaciones en la cual probablemente uno diga, si yo tengo la razón, ¿por qué Dios permite que pase eso? Si yo me porto bien, mi pecadómetro hoy en día nomás tiene 2 y no ha llegado al 100% porque no he cometido tantos pecados, ¿por qué Dios me pone esta situación? Muchas veces cuestionamos a Dios cuando decimos
que vamos o estamos bien. Cuando decimos que hemos actuado de buen proceder, y David era uno de ellos, hermanos. Cuando David, más triste, confundido, agobiado, después de que cometió su pecado, su adulterio, fue con Dios. Y ahí estaba, humillándose delante del Creador, buscando un buen proceder, porque le reitero y retomo, muchas veces, antes de que suceda algo, ya no tuvimos un buen proceder, porque sucedió algo inesperado. Si hubiera sucedido algo de acuerdo a lo que nosotros estábamos pensando y llegáramos correctamente a donde íbamos, uno puede decir, actué de buen proceder y por eso llegué ahí. Pero ¿qué sucede cuando no tiene un buen proceder antes de ejecutarlo y después de ejecutarlo? Todos los de aquí nos hemos enojado con la pareja, con los hijos, con el vecino, con el maestro, hasta con nuestros propios hijos. ¿Y cuál es su buen proceder? Si hubiera sido un buen proceder, no llega a enojarse. ¿O sí? Exacto. Entonces, si Dios nos ha dado la pauta para seguir un camino en el cual yo no tengo que enojarme, por lo menos muestra templanza. Ese es un buen proceder. Pero luego, hermanos, estaba ayer escuchando una reflexión, luego los cristianos recibimos toda la basura que hay. Y sale por esto. El martes o miércoles, pues me incorporé sobre el periférico. Una persona me hizo, a pesar de que traía mi direccional, una persona me hizo un extraño ademán con las manos. Qué buen proceder. En verdad estuve a punto de bajarme porque nuevamente me empecé a llenar de cosas, quizás durante toda la semana, y déjeme decirle que muchas veces sí era yo agresivo. Inclusive una vez, estando joven, me bajé con un bastón a golpear a un coche de una persona. Entonces, otra vez vuelves a caer a tus instintos, pero tienes un libro. Al final, ya no hace verdad. Traté de actuar con templanza, pero ¿cuántos de nosotros, antes de tener un problema, actuamos con un buen proceder? Ahora, ¿qué hubiera sucedido? ¿No? Me hubiera bajado, quizá peleas, riñas, qué sé yo. Y después, ¿cuál era tu buen proceder? Peleas con los hijos. Quizá, a lo mejor tú nos dices, no, es que esta situación con mi hijo ya no la puedo tolerar. Ok, si llegaste hasta esa situación extrema, es porque no tuviste un buen proceder, ni tú ni tu hijo. Fue porque no pusiste el libro a tiempo para no llegar a esa situación. Ahora ya la cometiste. ¿Y cuál es tu otro proceder? Después de que cometiste ese desacuerdo con tu hijo. Mi abuelita nos dejaba de hablar. Y a lo mejor es una costumbre que tengo en mi mente de quizá dejarle de hablar a las personas después de que creo yo que me han fallado o creo yo que me hicieron enojar. Yo dejo de hablar. ¿Y ese es el buen proceder que dice Dios? Dice que no se ponga el enojo hasta el día siguiente. Y luego, ahí está el buen proceder. Y luego, ¿por qué no lo aplicas? Ah, no, pero es que Edith me hizo algo, Edith se me quedó viendo feo, es que no, Juanito bosteza cuando estoy predicando. Ah, ya le voy a agarrar tirre a Juanito. ¿No? ¿Cuál es tu buen proceder? ¿A dónde quieres llegar? Solamente quieres decir, soy buen cristiano, y hasta allá está cuando venga el Señor Jesucristo por nosotros, y no llegar hasta allá. Este es el libro del buen proceder. Orgullo, decía por ahí un adagio, el hambre te tira, pero el orgullo te levanta. Primera de Julio 5:9, ¿no? Entonces, hermanos, sí, en verdad, eso es lo que te dice Dios. Pero siempre tratamos, ¿qué crees, hermano? De adecuarnos al mundo. Siempre tratamos de adecuarnos al mundo. Y el viernes se lo decía, ¿por qué? Para ser aceptado, para no caer mal. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Dice que no te adecues al mundo.
primero que hacemos. Vamos a ver, vamos a entrar un poquito más en palabra, hermanos. Usted sabía, vamos a ir a, primero a cuál, a Primera de Samuel. ¿Usted sabía Primera de Samuel 6 al 19? ¿Usted sabía que, Dios está en la Biblia, que en algún momento los filisteos capturaron el arca de Dios? Y eso también lo platicamos el viernes. Capturaron el arca de Dios, lo agarraron los filisteos, le salieron tumores por todos lados. Los filisteos además lo pusieron en el templo de Dagón y lo metieron. Esto un poquito antes, ahorita estoy recapitulando para llegar al Isaías, a 1 de Samuel 6:19. Lo pusieron en el templo de Dagón. Dagón se cayó y se trozó la mano. Los filisteos dijeron: ¿por qué habrán los filisteos han de haber tomado el arca? Como señal de triunfo, sí, pero No creían en ti. No pensaban en preguntar eso. Pero si yo fuera un superhéroe y capturara a Batman, ¿no le quitaría sus poderes para ser un mejor superhéroe? Así como Thanos, ¿sí vieron la película de Thanos? Sí, mira aquí, esta jovencita así, ¿no? Tenía todas las gemas, en fin. Probablemente los filisteos eso fue lo que hicieron. Capturaron el arca para decir: somos más poderosos. No tenían las buenas razones o el buen proceder de decir: a lo mejor algo nos puede caer mal. Cuando usted come demasiado, le cae mal. Cuando toma lo que no es suyo, le cae mal. También sucedió lo mismo. Pero ellos dijeron: probablemente vamos a ser lo doblemente fuertes y vamos a ir a conquistar el mundo. Así como Pinky Cerebro. Entonces, ¿qué sucede, hermanos? Que devuelven el arca. La devuelven el arca. Llega a un poblado, a un pueblo. Ahora sí, debe de ser 1 de Samuel 6:19. Corríjanme si no. Lo que yo lo busco. ¿Qué dice? Si lo tienen a la mano, hermanos, nada más den lectura a ese 1 de Samuel 6:19. Adelante. ¿Me dicen? Sí. Y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, así hombres como mujeres, a cada uno. ¿Es 1 de Samuel 6:19? No. Ok, no se preocupen, yo lo leeré otro aquí. 1 de Samuel 6:19 dice: entonces Dios, y me voy, ahí. Entonces Dios hizo morir a hombres de Bet-Semes, porque habían mirado dentro del arca de Jehová. Hizo morir del pueblo a 50,070 hombres, y lloró el pueblo, porque Jehová lo había herido con gran mortandad. ¿Qué hizo el pueblo? Así se murieron 50,070. Y si nos vamos, es decir, lean, hermanos, si nos vamos a Éxodo 19:21, Éxodo 19:21, le dice Dios a Moisés, ¿ya lo tienen? Le dice: ve con el pueblo, baja, porque el pueblo puede empezar a transgredir. ¿Ya lo tienen? Adelante, quien lo tenga, déle lectura. Éxodo 19:21. Adelante. Y Jehová dijo a Moisés: desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. No transgredas. El buen proceder no lo transgredas. El buen proceder no lo transgredas, porque vas a morir. No te vayas a derecha, no te vayas a izquierda, no te adecues a lo del mundo. Es como si, hermanos, no sé si usted ha sufrido algún tipo de adicción, pero es como si usted tiene o yo tengo una adicción y me invita y vamos. ¿Qué va a suceder? ¿Vamos a salir limpios?
Pues si tenemos la fortaleza, pues sí. Entonces, si no la tienen, ¿para qué vas? Ese es el buen proceder. Y luego, no, pues voy porque me invitaron. Es como si ahorita nos bajáramos todos, vamos con los chineros. Y vamos a aprovechar a evangelizar ahí. ¿Será adecuado? Hay momento para todo. Pero ya puedo decir a través de la red, yo fui con los chineros y me tomé una selfie y los estuve evangelizando y hasta les di un folleto. Hoy nos imprimieron. ¿Es correcto, hermanos? Ese es el buen proceder. No hay que transgredir, las órdenes de Dios y tampoco, hermanos, hay que transgredir los momentos precisos de Dios. Mucha gente, hermanos, cuando ha pasado por algo, eso me evita. Y si a uno le quedan cicatrices de eso que hemos pasado, lo trata de evitar. Y además que trata de evitar que alguien más caiga. Y si no, tampoco somos buenos cristianos, porque entonces todos dijéramos, hay que hacer que todos se caigan, que todos, como Hiroshima y Nagasaki, explote la bomba para ya después levantarlo. Pues no. Lógico, nadie experimenta en cabeza ajena, también dice, no dice la palabra, pero nadie experimenta en base a las experiencias de las demás personas. Muchos dicen, hay que vivirlo. Recibes un sabio consejo prudente y no eres capaz de ejecutar ese consejo sabio prudente. ¿Y por qué? Porque simple y sencillamente no queremos. Retomando, entonces David, se murieron estas personas y pasó 20 años el arca ahí escondida. Ahí dice que en el collado de no sé qué pueblo, ahí pasó. ¿Qué es un collado, hermanos? Un bosque. Entonces ahí estuvo el arca 20 años, hasta que David dijo, y ahora sí, vámonos a Primera de Samuel 7:12. Este es el chico. 7 del 1 al 2, perdón. Dice, vinieron los de Uriat, Jearim, y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situado en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. 20 años. 20 años que llegó a la casa de Abinadab a que guardase el arca. Eso dice Dios, que guardemos el arca, guardemos la presencia de Dios y que no vayamos a Él. Ese es el buen proceder. Si usted, hermano, yo nos la pasamos viendo series en Netflix, ¿de qué me estoy alimentando? Todo eso. Y cuando vengan los problemas, ¿cómo voy a reaccionar? Con lo que me enseñó la tele, para no ponerle un nombre en específico. Eso es lo que yo voy a sacar. Esa es la basura que yo recibo. Ese es el buen proceder de Dios. Pero lo hacemos, hermano. También no le digo, hermano, bueno, que no vea tele. Pero, ¿qué deleite tienes? ¿Te deleitas? Porque también hace 8 días o hace 15 días vimos que Dios le quitó el deleite a un profeta. Entonces, si nosotros, eso es lo que me llena, deleitarme en cosas que no son del Señor, bueno, entonces no tengo un buen consejo prudente. ¿Y cuál es la razón que das como necio a ese consejo prudente? Vamos a ver entonces. Ahora sí, hermanos, el 7, 1, 2, ya lo leímos. Vámonos a Primera de Crónicas, salud. Primera de Crónicas 15, 1, 2. Primera de Crónicas 15, 1, 2. ¿Nos podemos equivocar? Sí, hermano, nos podemos equivocar.
Pero lo importante es reconocerlo, lo importante es decir, si tengo el buen consejo, tengo que aplicarlo. Si tengo una palabra de Dios, tengo que llevarla a cabo. No quedarme como el mundo se queda. No quedarme en el letargo de, bueno, dice por ahí algún escritor famoso que el tiempo cura las heridas. No, hermano, la Biblia dice que tú tienes que ir a perdonar. Tú tienes que ir, no digo que humillarte, pero sí humillarte a Dios, porque estamos haciendo las cosas mal, porque no estoy, ay, ¿qué tanto es tantito? Acuérdense, vieron el arca, ¿cuánto? No lo sé, se murieron 50,000. Te puedes morir tú por hacer algo fuera de los lineamientos de Dios. Pues si estuviéramos en el Antiguo Testamento, decía la palabra de Dios que sí. Hoy, pues, quizá Dios se hizo de la vista gorda y no me vio. No, hermano, Dios no se hizo de la vista gorda. Lo que pasa es que ya sabemos que si seguimos ejecutando nuestro buen proceder de forma mal, vamos a tener una consecuencia. Y la consecuencia es no llegar a la presencia de Dios. Necesitamos saber más de eso. Es decir, ponemos en riesgo a cada momento, sin saber ejecutar el buen proceder, pongo en riesgo el que no llegue a la presencia de Dios. ¿Sí? Porque ¿quién no te dice que en ese enojo, en esa situación que tú pasaste, o se muere una de las dos personas, o se mueren las dos, o llega una desgracia peor? No le digo, hermano, que con el afán de no pelearse, no se corrijan las cosas, pero hay que tener un buen proceder ante cada situación. Y Dios nos habla primeramente de la templanza. Pero antes de todo eso nos habla ¿qué? Del amor. Entonces, hermanos, si habla de templanza, de amor, y yo voy en comunión con Dios, y en comunión con el que me está haciendo mal, ese es el buen proceder. Tengo que ir a hacer lo correcto con esa persona que quizá tenga un desacuerdo. Muchas veces no lo hacemos. ¿Cuál les dije, hermanos? Primera de Crónicas, ¿verdad? 15 del 1 al 2. ¿Qué dice Primera de Crónicas 15 del 1 al 2? Podemos cometer errores si hizo David también casa para sí en la ciudad de David y arregló un lugar para el arca de Dios y le levantó una tienda. Entonces dijo David, el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. ¿Qué pasó antes, hermanos? Ya cuando Abinadab, 20 años pasó, dijo David, hay que mover el arca. ¿Y cómo la movieron? En una carreta. Y ahí murió Usa, no me acuerdo qué era, creo que Jesús, sí, murió Uz. ¿Por qué? Porque quiso detenerla. Actuó mal David. No, él sabía el buen proceder. David sabía cómo tenía que llevar los levitas. Que los levitas tenían que llevar el arca. ¿Y por qué lo pusieron en una, ¿cómo se le llama? Una carreta? Y alguien que dijo con buena intención detenerla, y hasta hoy se le llama a ese lugar Pérez Pusa, no me acuerdo de esta en la Biblia. Era de buen corazón David mover el arca para llevarla a su recinto, ¿sí? Todos actuamos de buen corazón, pero no de buen proceder. Hasta que no se reunió con los ancianos y le dijeron a David, y si lo llevan los levitas, oye, encontraron el hilo negro. No, dice el buen proceder. Es el libro de recomendaciones que Moisés dejó de quién tenía que estar cargando el arca. Se equivocó David. Y parte de la Biblia, un texto dice que David, después de que sucedió eso y que murió ahí
esa persona que trató de tenerla tuvo miedo. Nosotros, hermano, se nos ha quitado el miedo, y ojalá y no, pero se nos ha quitado el miedo de que Dios nos reprenda. Y por eso seguimos haciendo cosas de no un buen proceder, de no, como lo estábamos ahorita escudriñando, de no tener prudencia en lo que yo estoy haciendo. Nos ha quitado ese miedo. O muchas veces nos olvidamos, ay, ¿qué puede pasar? Si no me pongo el cinturón, ¿qué puede pasar? Si no hago esto, ¿qué me puede pasar? Finalmente, Dios es amor, finalmente Dios puede perdonarnos, y no lo dudo, hermanos, pero nuestro buen proceder, ¿dónde queda? Porque el pueblo ha perdido ese temor a Dios, por hacer cosas que no le agradan a Dios. Entonces, si lo ha perdido, hermanos, David, por buena intención, quiso llevar el arca. Se le murió alguien más. Quizá los que vieron el arca, pues no lo hicieron de maldad, pero había preceptos de un buen. Quizá tú te subes a un coche y no utilizas el cinturón. Quizá tú caminas y das un mal ejemplo. ¿Y dónde está tu buen proceder? ¿Dónde está ese libro que te va marcando la pauta para hacer las cosas que Dios te manda hacer? ¿Y por qué no las hacemos? ¿Por qué no queremos? ¿Cuántos de nuestros hijos le decimos, párate temprano, haz tu cama, arréglate, báñate, Aaroncito, recoge los calcetines que dejaste por ahí tirados, llévalo a la basura, baja la basura, saca la basura? Y no lo hacemos. Ay, hermano, tan algo sencillo. Bueno, eso es lo cotidiano. Y siendo cristianos, lo cotidiano lo volvemos común, es cuando perdemos todo, hermanos. ¿Por qué? Ay, es algo cotidiano el orar. ¿Qué me voy a ganar? Ay, es algo cotidiano el leer la Biblia. ¿Qué voy a ganar? Ya lo volvimos algo común y ya no encontramos. Hay alguna reflexión que por ahí dice que el papá le puso varios billetitos a un hijo cuando se fue lejos de su casa y se los puso en la Biblia. Y el papá le decía, ¿cómo te va, hijo? Bien. Pero él escuchaba que no le iba bien. Le decía el papá, abre la Biblia, lee la Biblia. Sí. Hasta que un día lo abrió y se dio cuenta que había dinero. Una forma de incentivar, sí, pero nosotros no estamos ahí por necesidad. Y ahí me refiero en Dios, o sí vamos por necesidad. Acuérdese una vez que se predicó, si Dios nada más te dijera, te voy a bendecir sin darte nada, ¿irías a Dios? Que te baste mi gracia, le dijo a Pablo. Señor, quítame el aguijón que tengo, que te baste mi gracia. Entonces, si a veces no buscamos a Dios, así de sencillo. ¿Y dónde está el libro del buen proceder? David, buena intención, pero murió alguien hasta que no le recordaron el libro del buen proceder. Fue como y todos felices, dice la Biblia, todos contentos, todos alegres. Y tuvo que pasar por situaciones de falta de prudencia para llegar al objetivo. Salud. Vámonos, segunda de Samuel, hermanos. Segunda de Samuel, y ahí es otro, hermanos. Cómo Dios nos habla y nos dice. Segunda de Samuel nos habla 6. Segunda de Samuel 6. Y fíjense, si ya hemos escuchado de esto, segunda de Samuel 6, es el versículo 7.
Es Usa, sí. Aquí, y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y hirió ahí a Dios por aquella temeridad, y cayó ahí muerto junto al arca. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado a aquel lugar Perez hasta hoy. Y temiendo David a Jehová, y temiendo David a Jehová, aquel día dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed Edom Geteo, y estuvo ahí otra vez por 3 meses, y bendijo Jehová a Obed. ¿Obed esperaba el arca? No, él la recibió. ¿Qué hubiera pasado si lo hubiera rechazado? ¿Le hubiera caído maldición? No lo sabemos, no dice la Biblia. Pero ¿qué dice el buen proceder? ¿Qué dice Dios? Yo estoy a la puerta y llamo. ¿Y déjame allí en tu umbral? No, dice: abre. ¿Para qué? Para que yo entre contigo, para que tú cenes conmigo. Entonces, si aplicamos un poquito de teología con este versículo, pues que no le abra la puerta a Dios. Tan sencillo, no lo va a conocer. Olvídese si Dios le trae una maldición, una plaga, qué sé yo. Tan sencillo, no lo vas a conocer. El buen proceder te dice que lo conozcas. El buen proceder te dice que abras tu corazón para que Dios entre en tu casa, en tu vida, en tu buen actuar. Y lo dejamos. Al principio sí lo aceptamos y dejamos que Dios nos redarguya, dejamos que Dios hable en nuestra vida, pero poco a poco nos vamos enfriando, y la palabra de Dios dice que no debemos de ser tibios, más vale que sea frío o caliente, pero no tibio porque Dios nos va a vomitar. Y eso tiene el buen proceder, eso es la prudencia del buen cristiano. ¿Cuál es la prudencia del buen cristiano? Hacer lo que Dios nos manda. En cualquier situación, David no hizo bien en llevar el arca, se arrepintió, vio que no era por ahí, hizo lo que decía la Biblia y tuvo un final feliz. Vamos ahora a ver 1 Samuel 23, ahora sí. Y vemos ahí, hermanos, cómo nos dejamos influenciar. Salomón se dejó influenciar por todas sus esposas y que al final se alejó de Dios. Pues sí, aún teniendo la sabiduría, aún habiendo recibido el buen consejo, aún habiendo, él muchas veces pudo haber dado buenos consejos, buenas razones. Y Dios le hablaba a él. Imagínense, yo la otra vez me puse a ver hormigas, lo dice la Biblia. Qué paciencia de Salomón ver las hormigas. Usted, no sé si usted ve a las hormigas, o solamente cuando le piquen es cuando se da cuenta que hay hormigas. Pero Dios hasta eso nos dice cómo debemos de actuar. Y Dios nos da tiempo para todo. No digamos, es que porque hoy hice muchas cosas, mi buen actuar hoy ya no me dio tiempo de leer la palabra. Ya no me dio tiempo de orar, ya no me dio tiempo quizá de hacer una caridad. No, hermanos, porque Dios nos da tiempo de todo. El tema es de que, ¿en qué me sigo deleitando? Y es muy fácil, hermanos, ahorita que vamos a leer 1 Samuel 23, del 1 al 5. Keila, ¿le suena el nombre de Keila? ¿O Keila? ¿Sí le suena? Es la hija de Fanny, ¿no? Pero fíjense aquí, hermanos, Dios nos habla. A David le habló ahí. Dios nos habla y siempre va a haber la persona que haga que usted se salga del buen proceder. Vamos a leerlo juntos. 23, del 1 al 5, dieron aviso a David, diciéndole: he aquí que otra vez los filisteos, ¿a poco no? ¿Cuántos filisteos tiene alrededor de su ser, hermano? No hablando literalmente, digo, el algoritmo ya nos grabó, pero
¿Cuántos filisteos espirituales tenemos alrededor? Es más, hasta podría ser un cristiano filisteo que esté a su alrededor. ¿Por qué? Los filisteos, aquí que los filisteos combaten a Keila y robaron las eras. Y David consultó a Jehová diciendo: iré a atacar a estos filisteos. ¿Y qué le dijo Dios? David, ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Hasta ahí marchaba todo bien. ¿Recibió un consejo prudente David? Por supuesto. Y no lo recibió ni de un anciano, ni de sus tribus, ni de algún líder espiritual, ni de algún líder del ejército. Simplemente lo recibió de Dios. Y le dijo: David, ve, te doy un buen consejo, te doy un buen proceder. Ve, tú sabes, tienes a gente armada, no vas a ir solo, saben combatir porque tú los has entrenado, vas a ir y te voy a dar la victoria. Así todos salimos en las mañanas a nuestros trabajos, con la bendición de Dios. Y máxime si le sirvieron de desayunar, pues va más contento. Si le pusieron cafecito, va contento al trabajo, va bendecido. Pero a la vuelta de la esquina, hermanos, ya se olvidó. Y el Espíritu Santo se convierte en su pilote, se ve el Espíritu Santo y usted vuelve a actuar sin el buen proceder. Eso fue lo que le sucedió a David. ¿Qué dice? He aquí, fíjense, pero los que estaban con David, filisteos, cristianos, judíos, los que estaban con David, ¿qué dice? He aquí que nosotros aquí en Judá estamos con miedo. ¿Y qué hizo David? ¿Cuánto más si fuéramos a Keila contra el ejército de los filisteos? ¿Qué hizo David? Tipo Gedeón: Señor, vuélveme a confirmar que tengo que ir. ¿Qué dice la palabra de Dios? Y David no hizo el buen proceder porque no le creyó a Dios, mejor le creyó a la gente de su tribu que estaban, fíjense, en Judá, estaban lejos de Keila, del poblado de Keila. David les creyó, a pesar de haber recibido un buen consejo prudente que iba a entregar a los filisteos en sus manos. ¿Cuántos de nosotros actuamos así, hermano? Y decimos: es que no llega la bendición. No llega porque tú, teniéndola enfrente, tienes un buen proceder, eres prudente, pero ¿qué crees? No quieres arrebatarla. Porque Dios te la entregó, pero dice: esfuérzate y sé valiente. Pero ¿cuántos de nosotros ni siquiera eso hacemos? Queremos que todo nos caiga en la mano. Ya no queremos esforzarnos, ya no queremos ser valientes, ya no queremos, hermanos, ser imprudentes. Queremos ser los arrebatados del mundo. La prudencia, ya Dios te dio un buen consejo. ¿Qué dice? Entonces David, estoy en el cuadro, entonces David volvió a consultar a Jehová, y Jehová le respondió: levántate, desciende a Keila, después yo entregaré en tus manos a los filisteos. 5. Y fue pues David con sus hombres a Keila y peleó contra los filisteos, se llevó sus ganados y les causó una gran derrota y libró David a los de Keila. Pero tuvo que reconfirmar 2 veces. A lo mejor hay gente que necesitamos reconfirmación de la reconfirmación de la reconfirmación. Digo, si tienes el buen consejo, si tienes el buen proceder y si escuchas la palabra de Dios, vas a llegar como los japoneses. Una de las primeras potencias mundiales, pero que nosotros somos una de las primeras potencias mundiales en Cristo, en llegar a la tierra prometida, donde va a fluir leche y miel. Pero eso está en el Antiguo Testamento. Y allá arriba, ¿qué vamos a encontrar, hermanos?
No, hay veces que nos quedamos con lo que se ve, como dice la Biblia, y nunca vemos lo que no se ve. O si vemos lo que no se ve, porque Dios no nos ha abierto los ojos espirituales. Pero si viéramos lo que no se ve, estaríamos, ¿qué creen, hermanos? Más pegados a Dios, más que siendo de un buen proceder, siendo un buen cristiano de un buen proceder, siendo prudente en las cosas que haga, y si la riego, pues tengo que componerlo, pero sigo siendo prudente. David eso hizo, la regó, casi se cae el arca, se murió una persona, y después dijo, tengo un buen consejo, voy a hacer lo correcto. ¿Y nosotros, hermanos, hacemos lo correcto? ¿O simple y sencillamente, hermanos, no somos auténticos? Porque queremos copiar las cosas del mundo. Dejamos de ser auténticos en la presencia de Dios. Dejamos de ser auténticos buscando a Dios. ¿Y qué creen, hermanos? Regresamos al viejo yo. Siempre regresamos al viejo yo. ¿Y por qué regresamos al viejo yo? No queremos cambiar. Porque es más fácil que mi silla de confort nadie me mueva. Que me hacen algo, reacciono como energúmeno y empiezo a decir hasta que no salgo de palabras. Es que tienes que levantarte y hacer algo. No, yo prefiero quedarme aquí y no hacer absolutamente nada. De todos modos, Dios me ama como soy. Ese es el buen proceder. Esa es la prudencia como cristianos debemos de tener. Por último, hermanos, hay una pequeña historia que les quiero contar. Había un reinado en X partes del mundo. Por ende tenía un rey. Y ese rey tenía 2 hijos. Y sus hijos se acercan y le dicen, padre, tú dime si los caballeros se hacen o nacen. El padre les dice, hijos, ustedes tienen todo este reino, ustedes vayan y busquen si los caballeros nacen o se hacen. Uno de los hermanos salió, se fue cerca del reinado, encontró un lugar en donde iba pura gente bonita, y se dio cuenta que quien atendía era un gato. Un gato caminaba en 2 patas, con las otras 2 patas servía y atendía a toda la gente que llegaba a ese lugar. Entonces el hijo dijo, ahora sé que los caballeros no nacen, sino se hacen, porque ese gato, con entrenamientos, con prudencia, con un procedimiento de buen proceder, con capacitaciones, con enseñanzas, camina en 2 patas y atiende a todas las personas. Ahora entiendo que esa es la respuesta. El príncipe compró este gato para posteriormente para tener la audiencia con su papá. El otro hermano se entera y dice, yo no tengo nada. Se mete a una taberna y dice, me voy a llevar esas 2 cosas que están ahí. Las compra, las mete en una caja, y estando los 2 hermanos delante del rey, el rey les pregunta, bien, hijos, díganme si los caballeros se hacen o nacen. El primer hermano abre la caja y le dice, padre, los caballeros se hacen. De este gato, camina en 2 patas, sirve la comida, sirve el té, porque ha recibido la mejor capacitación del mundo, y por eso te digo que los caballeros se hacen al andar. El otro hermano abre su caja, suelta 2 ratones. ¿Qué creen que hace el gato? Se quita el delantal, tira el té
y empieza a andar en 4 patas y va y se come a los ratones. Moraleja, hermanos, finalmente Dios nos puede dar todo el buen proceder, todos los procedimientos que debemos de seguir como cristianos. Pero si tú no eres capaz de dejar tu pasado, van a soltar un par de ratones y vas a regresar a tu viejo yo. Es por eso que no queremos creer. Porque la palabra de Dios muchas veces nos pesa por querer quedar bien afuera. Muchas veces la palabra de Dios la tenemos como insignificante por adecuarme al mundo allá afuera. No es que te estés adecuando, estás pensando tu bien. ¿Amén, hermanos? Hay que ser prudentes, de buen proceder, porque tenemos buenas armas, un yelmo, una espada, unas sandalias, una coraza de lo mejor del mundo, que es la palabra de Dios. Y si tú no te pones todo eso, cuando Dios lance los dardos hacia ti, ¿qué crees? Pues que tengas una coraza, un yelmo, una espada y un escudo, pero de mala calidad. Tú tienes la calidad inigualable, que no es el mundo, sino tú tienes la calidad de Dios para resistir, dice su palabra, el día malo, con prudencia, con un buen proceder. ¿Ven? Vamos a cerrar nuestros rostros. Señor, Padre bendito, gracias, bendito Padre, por tu palabra. Gracias, bendito Señor, porque tú siempre nos hablas, bendito Señor. Y tú quieres que tu pueblo no se pierda. Te damos gracias por la vida de mis hermanos. Gracias porque tenemos, Señor, un libro en el cual tú nos marcas y nos dices cómo debe de ser nuestro proceder, cómo debemos de no estar temerosos si es que vienen los filisteos, si es que viene el día difícil, si es que vienen las pruebas, si es que vienen las enfermedades, si es que vienen los desacuerdos. Tú nos mandas, bendito Señor, a ser prudentes, a tener templanza, a amarnos los unos con los otros, a perdonarnos, Señor, porque tú nos has perdonado. Si, Señor, estuviéramos en el Antiguo Testamento, en el cual, cuando tu pueblo pecaba, tú te airabas con ellos, ¿cuántos de nosotros, bendito Señor, estuviéramos pasando correcciones? Porque tú al que amas, corriges, tú al que amas, castigas, pero también tú al que amas, lo redarguyes con el Espíritu Santo y nos haces saber dónde estamos fallando. Si no soy prudente, si no soy de buen proceder, es porque no me he dejado moldear por ti, Señor. Perdóname, Padre Santo. Yo te pido que nos perdones si hemos fallado. Si hemos fallado dentro de la congregación, si hemos fallado como tus hijos, si hemos fallado como esposos, si hemos fallado como padres. Yo te pedimos, Señor, que nos disculpes y nos perdones. Y nos hagas conforme a tu voluntad. Que quites todo lo que estorbe del corazón, lo cual me está apartando de tu presencia. Yo te pido, Señor, que digas a cada uno de mis hermanos, porque tenemos que correr esa buena carrera. Tenemos que llegar todos hasta el final, todos hasta la meta, bendito Señor. Ayúdanos a que nos esforcemos y que seamos valientes. Tenemos la mejor enseñanza que eres tú, bendito Señor. Antes de ser crucificado, te dijiste, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Hoy, bendito Señor, queremos tomar esa actitud. Que con el buen proceder perdonemos a quien nos ofende. Que con el buen proceder amemos a quien nos maldice. Y con el buen proceder, Señor,
una persona que sepa escuchar las razones prudentes que tú le das a cada una de las personas para que todos seamos mejores. Gracias, Padre eterno, por la vida de mis hermanos. Gracias por este lugar, bendito Señor. Gracias, bendito Padre, porque tú estás transformando su vida. La estás llevando a otro nivel, bendito Señor, en el cual dependamos de ti confiadamente, podamos ir delante de tu presencia y decir: Señor, heme aquí, envíame a mí, Señor, a hacer las cosas que me has mandado hacer. Que no tenga miedo, que no tenga temor, que no vuelva a reconfirmar la señal que tú ya nos has dado que tenemos que hacer. Que no nos dejemos influenciar por el mundo, Señor, para hacer las cosas del mundo. Que no venga ningún filisteo a querernos amedrentar, porque, Señor, tú eres mayor que todos nuestros problemas juntos. Tú eres ese Rey de Reyes, ese Señor de Señores, en el cual para ti no hay cosa que tú no puedas vencer. Tú venciste a la muerte, Señor. Tú quieres, bendito Padre, que nosotros estemos venciendo y derrotando los dardos del enemigo. Bendice desde el más pequeño hasta el más grande, Señor. Si alguno de mis hermanos estuviese en alguna necesidad, Padre Santo, si tú las conoces, tú sabes que oramos por cada uno de nuestros hermanos en necesidad. Síguelos llenando con tu Santo Espíritu y que no se olviden, bendito Señor, que tú estás siempre llamando a su puerta. Solamente es cuestión que nosotros la hagamos, escuchemos tus razones prudentes, tus consejos prudentes, y hagamos tu voluntad, Señor, no la del mundo, sino tu voluntad. Gracias, bendito Padre. Todo esto te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre del Señor Jesús. Amén. Llega a nosotros, Señor, entendamos a cabalidad que tú eres Dios eterno, tú eres nuestro dueño, que tú eres nuestro proveedor, Señor, y que con esa convicción, Señor, tiramos con prudencia nuestro camino diario para seguirte, para adorarte, Señor. Gracias porque tú siempre nos hablas para que estemos contigo, Señor. Gracias te damos por tu presencia y por tu palabra en esta mañana, Señor. Manifiéstate en tu pueblo, bendito Dios. Gracias te damos, Señor. Gloria a Dios, hermanos. Vamos a orar por nuestras ofrendas y diezmos. Le pedimos a nuestra hermana Delia si hace la oración. Le pedimos a nuestra hermana Marina, nos puede ayudar a levantar las ofrendas y diezmos. Bueno, hermanos, vamos a entregar nuestros rostros para terminar el servicio y de aquí 8 días platicaremos de los pendientes. Señor, Padre bendito, te alabamos, te glorificamos y te damos gracias por tu amor. Gracias, bendito Señor, por tus palabras. Gracias, bendito Señor, porque debemos de ser prudentes a cada instante. Seguir, bendito Señor, el buen proceder de tu palabra, el buen proceder como cristianos, y que reflejemos el amor, bendito Señor, ese amor que tú nos das, que tú nos llenas, que lo reflejemos con el mundo, Padre Santo. Que no nos apartemos a diestra ni siniestra, bendito Señor, que no tengamos el deseo de curiosear
cosas del mundo, bendito Señor, que sabemos que podemos abrirle una puerta al enemigo. Que siempre entremos, Señor, en esa puerta estrecha que es tu nombre, porque tú eres el camino, la verdad y la vida, bendito Señor. Nos marcas todo lo que tenemos que hacer en tu nombre y nos guías para llegar a esa tierra prometida, bendito Señor. Podemos caernos, bendito Padre, pero tú nos levantarás, bendito Señor, y harás que nuestras fuerzas se dupliquen, Padre Santo, para seguir tu nombre. Te damos gracias en el nombre que es sobre todo el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, que Dios les bendiga. Saludos unos a otros.